voz conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Muy, pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquier hora, porque el programa original va a salir en el horario que yo amo, el horario de los noctámbulos, a la 1 de la mañana. Yo no sé si usted lo está viendo en alguna repetición o no, pero yo quería volver. ¿Saben por qué? Porque los extrañaba a ustedes, porque este es el 25º año que yo hago este programa y no sé si seguiremos otros años, pero si va a ser el último año de Sin Miedo, quería despedirme con los zurras y estando con ustedes y hablando de todo, y me dije a mí misma, ¿cuál es mi cábala? ¿Con quién hice el primer programa hace 25 años? Con el doctor Ricardo Moner Sanz, que es mi amigo. ¿Quién tenía que estar hoy acá? El doctor Ricardo Moner Sanz. Gracias por venir. No, gracias. Para mí es una cosa muy importante estar contigo y aquí, porque conozco de tu esfuerzo y porque siempre has tenido una línea de conducta, siempre has sido igual a vos misma, no te has acomodado a las circunstancias y nunca has tenido miedo. Así que muchas gracias, Fanny Mandelbaum. Bueno, yo estaba mirando recién la apertura del programa y Laura Samperi, mi productora, me decía, es hora de cambiar la apertura, Fanny. Y es verdad, esos chiquitos que están ahí, bueno, ya la más chiquitita que tenía 2, 3 años, ya está en tercer año de medicina. La otra ya va por su segundo chico. O sea que ustedes saben lo que significa ver eso, y veo ahí la imagen de Alberto Cortés, que hace poquitito nos dejó, se llevó la rosa que yo le regalé. Y bueno, nada, pero vamos a hablar de todo con Ricardo Moner Sanz, y ahora voy a una tanda, porque si no, tampoco puedo tener ni siquiera este horario. A la tanda, por favor. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar, sin miedo de pelear, sin miedo a la verdad, sin miedo de enfrentar. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a... Y sí, la tanda es cortita. Suponemos que a medida que pasen los meses vamos a tener una tanda más larga. Pero ¿quiere que le diga algo? Mejor, porque tengo tanto para hablar con Moner Sanz. Primero, lamentar lo que ha pasado en París, porque creo que es un duelo para la cultura mundial. Yo ayer y en los otros días anteriores no dejaba de evocar lo que me había ocurrido en 1960. Yo venía de... Casi 60 años, nene. Sí, sí. Yo venía del mundo del este, había visitado China popular, 1960, distintos otros países detrás de la cortina de hierro, y el billete me permitía bajarme en Francia. Y de 1960, que es la primera vez que yo entro a Notre Dame de París, recuerdo mi ingreso, mi lagrimón. Yo no soy creyente, pero aquello me produjo una conmoción. La misma conmoción en el polo opuesto que me producía ver en alguna esquina de París a una persona que había ejercido la prostitución, pero que cantaba maravillosamente bien y que años después iba a ser una figura mundial.
Edith Piaf. No me digas que la viste en el año Sí. 60 cantando en la calle. En la calle. Me muero. Así fue el inicio de ella. Sí, yo sabía la historia. Sí, pero lo vi. Por eso son cosas que, no sé, me hacen un doble mal y un doble bien. ¿Qué ¿no? sentiste al ver a Edith Piaf, al escucharla cantar? Pues Me supongo que gustó. sería una chiquita Sí, sí. esmirriada, vestida muy Exactamente. pobremente. Por lo pronto sentí que, no experto yo en música, ella cantaba, sin embargo, de una manera absolutamente distinta de lo que se cantaba, del modo de cantar de damas y no damas por aquel tiempo. Además me gustaba cómo la gente la rodeaba y la aplaudía. Es decir, son cosas que, fíjate que yo era un turista en París, es cosas que me emocionaron mucho y que lo recuerdo juntamente con el lagrimón entrando a Notre Dame de París, que después, con la familia y en distintos viajes ya de tipo... No es la misma emoción. Claro, pero de cualquier manera... No, era imponente. Imponente, che. Ojalá que la puedan reconstruir. Me dijeron que los vitrós quedaron que dicen. nadie podría hacer esos vitrós porque es una fórmula secreta y es la catedral gótica más antigua del mundo y más visitada del mundo. 800 años, ¿no? Sí, se hizo se empezó en 1162 y se terminó en 1245. ¿Qué tal? 200 años para hacerla. Sí, Tenía sí. casi 800 años. Bueno, hablemos de la justicia o de la no justicia. Claro. Primero, vos fuiste una de las personas que junto con Sapsay, Diana Cohen, el presidente del Colegio de Abogados, Jerome, Sí. Eduardo Jerome, Santiago Kovatlov, Lipera también, ¿no? Lipera, Sí. hablaron frente a la puerta del Consejo de la Magistratura. Así es. Nos hemos reunido muchísimas personas que estamos trayendo o haciendo conocer que en Change hay una petición que hasta ahora ya fue firmada por 165.000 personas, que además vos estuviste presente cuando presentamos las 165.000 firmas, pidiendo que nadie con proceso pendiente, terminaba diciendo que era con proceso pendiente y con condena, ¿no? Ficha limpia. Ficha limpia, Es exactamente. decir, ficha limpia como condición para ser candidato, ¿no? Ningún tipo de suciedad puede habilitar a alguien a ser candidato. Digo esto porque las interpretaciones que en la Argentina se vienen teniendo respecto a cuándo una persona es condenada, la única excepción que he visto es en el caso Vudú con Chicone, pero que también significó un ida y vuelta. La ley habla de condena, no dice de condena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, nuestros procesos se alargan, en Brasil son mucho más cortos, tenemos una marcada ausencia en el Código Procesal, esto hay que ponerle el ojo, pero vos estás señalando un aspecto mucho más interesante, es decir, el compromiso de la gente que sin miedo, como siempre se llamó tu programa, sea capaz de mostrarse caminando y de a pie y no siendo abogado y no teniendo nada que ver con el aparato judicial, la vocación por un país largamente mejor. Y sin carteles, insultantes, Sí, sí. y sin, Había sin mucha gritos. gente, Había muchísima Mucha gente, había gente joven, gente Diamante grande. entre Libertad y Cerrito, ¿no? Exactamente, teniendo a un costado el Teatro Colón, Teatro Colón y al otro costado el Consejo de la Magistratura. Sí. La justicia y la cultura. Sí. Bueno, a pesar de eso, tengo entendido que un juez, a quien vos fuiste el primero en presentar ante la justicia, Luis Rodríguez, todavía no ha sido, ni ha tenido juicio político, ni ha sido destituido, ni nada. Un excelente artículo de Infobae de Mariel Fitzpatrick habla de esto, y sé que recién te desayunaste con el tema porque no habías No había conocido, leído, fue una primicia de Mariel, y me llama la atención que ante ese pedido de la ciudadanía,
el Consejo de la Magistratura no tenga más celeridad. Efectivamente, yo creo que algún día, y espero que pronto, los aparatos normativos que sirven para enjuiciar a las personas posiblemente corruptas y a los jueces posiblemente también corruptos tengan una dinámica absolutamente distinta. Ojo, Rodríguez puede salir absolutamente limpio y claro, pero por favor que no sea dentro de no sé cuánto tiempo, porque recién ahora, por lo que vos estás informando en alta voz, recién ahora la Comisión de Acusación y Disciplina está analizando la viabilidad del caso. Le falta muchísimo para llegar al final, salvo que aborte ahora el tema. Estemos con cuidado sobre el particular. Vos sabés que, hablando también de la justicia, circula por internet lo que se llama un meme, como un chiste, diciendo que a Sergio Denis, con todo lo que le pasó, lo pudieron traer a la Argentina en un avión sanitario, y cómo no se puede traer a Florencia Kirchner desde Santiago, desde Cuba, cuando lo único que tiene es un dolor de piernas. Sí, es cierto. Lo que pasa es que los problemas de extradición y la mamá que la va a proteger hasta el final, respecto de la única de los Kirchner que no tiene fueros, de manera tal de que hay que mirar si alguna vez va a volver. No es si al final del tratamiento o si terminado el tratamiento decide volver, porque se puede considerar como asilada en Cuba. Puede pasar lo mismo que le pasó a Samit, que sin embargo, como violó las leyes de migración... Las propias de migraciones de Belice, ¿no? De Belice. De Belice. Ahora, Fanny, ¿por qué si se trajo a Samit de Belice, se lo mandó a buscar, no se puede traer a Florencia desde Cuba? Porque... O mandar médicos... Belice definió la expulsión. Con motivo de lo que vos bien decías, que había violado normas reglamentarias, Belice dice, váyase de aquí. Lo notable... y lo expulsaron. La expulsaron. Lo notable es que yo no tengo respuesta, si me lo preguntan a fondo, por qué debió, bien expulsado, pero tenía que ir con los policías federales argentinos. ¿Por qué tenés que ir con acompañamiento obligatorio? Felizmente fue así. Yo creo que porque se corría peligro que se volviera a fugar. Sí. Dinero para sacarse un pasaje y tomar otro avión no le falta. Así es, pero de cualquier manera es raro. Bueno, en materia de eludir el reproche penal, ciertos argentinos han agotado el ingenio respecto de cómo eludir situaciones. No le hace bien a Florencia Kirchner que la comparen con Samit, pero los dos estuvieron, en el caso de Samit, en condiciones de venir espontáneamente. Yo quisiera creer, por el beneficio del presente y del futuro argentino, que los Kirchner se sometieran lisa y llanamente al Poder Judicial de la Nación y que éste no bajara la tonalidad si es que es cierto que puede haber cambio de perfil político en las próximas elecciones. O sea, es que a veces pienso que el Congreso tiene una especie de omertá, porque la lógica es que cualquier persona con dignidad, cuando es acusada de algo y sabe que es inocente, ponga los fueros a disposición del Congreso y se presente ante la justicia. Sí. Y esto no va por un solo partido, esto va por todos los partidos. Creo que cualquier persona de bien, al ser acusada, debe decir, señores, soy inocente, pero investíguenme como a cualquier ciudadano. Porque en realidad, quienes llegan al Congreso son ciudadanos
que han sido votados por nosotros. Así Si es. nosotros estamos pidiendo que la justicia actúe, tienen que colaborar con la justicia. Claro. ¿Por qué no existe esto en ningún Si el reglamento? representante es representante del pueblo, no es representante de sí mismo en el sentido individual donde puede conseguir una determinada coraza que le impida ser lo que el pueblo está demandando a través de los sistemas judiciales, que se cumpla. Por eso me parece que, claro, habría que reformar la Constitución y... ¿Hay alguna idea de hacer una reforma? Sí. Se está trabajando en ese tema. Lo que pasa es que en una Argentina del, ¿cómo es? 4,7% de inflación en marzo, otro gasto más en materia electoral podría desordenar todavía más algo que clama por el pronto orden, ¿no? Las arcas. Las arcas. Y otra cosa que me inquieta, hace casi 22 años, en octubre van a ser 22 años, cayó un avión en Santo Tomé, Sí. de la empresa Austral. Murieron todos, los pasajeros, azafata, tripulantes, murieron todos. Los familiares están con un juicio desde esa época. Sí. El otro día tuve en el programa de radio en Conexión Abierta a la abogada que es hermana de la azafata que murió en ese viaje, que viene trabajando este tema desde hace casi 22 años. Y a un muchacho que tenía 9 años cuando no volvió a ver a su mamá. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tienen que saber si hay denuncias de que faltaba un estabilizador que permitía avisar cuando algo no andaba y que costaba $700? Es bueno que hayas traído este ejemplo porque aquí no podríamos decir que es la influencia de un determinado apellido o la influencia de un determinado funcionario o de un determinado juez, por distintas razones. Ese avión debí tomarlo yo en Misiones. No te puedo creer. Sí, Justo yo había te ido traje a este Misiones a dar una conferencia y me volví esa noche con ese mismo avión, gracias a unos abogados que me invitaron a cenar y a pernoctar en el hotel de Posadas. Yo no volví en ese avión, pero cuando a la mañana siguiente, tomando el desayuno, me desayuno que si yo hubiera tomado no estaríamos conversando. 22 años. 22 años. ¿Qué puede pasar en la justicia? Sí, sí. O sea, no se presentan más los acusados, mandan a sus abogados, no hay una respuesta, han muerto padres que perdieron a sus hijos. Sí. O sea, uno necesita justicia, por lo menos para pensar que está cumpliendo con esa persona que se fue y que uno quiere que descanse en paz. Justicia es necesidad de docencia y de decencia. Entonces, la idea tuya o el reclamo tuyo de celeridad va de la mano, porque alguna vez cuando estudiábamos en la facultad nos decían aquello de que una sentencia tardía, caso Menem y la venta ilegal de las armas, es una sentencia que las generaciones actuales no la pueden entender, porque esto nació un 23 años atrás, un 15 de marzo de 1995, y en el primer programa que se habló de esto fue Sin Miedo, y lo dirigía una tal Fanny Mandelbrot. Mucho más joven. Yo también. Vos sabés que hay cosas que no puedo entender. No sé si hay dinero de por medio, no quiero pensar mal de nadie, pero ¿qué motiva que la justicia no actúe? Está demostrado que las cosas no estaban como corresponden, Sí. que no fue un error humano, pero sí fue un error humano no haber proveído de ese elemento. Así es. Está todo. Entonces, Sí, sí. ¿qué se espera? No sé, también es cierto que todo el aparataje que se vincula con el Poder Judicial es un aparataje malo, porque son malas las normas, hablábamos hace un momento, son de una lentificación muy marcada. Pero además,
yo quisiera que algún día te autorizara la Cámara de Casación a que con estos excelentes camarógrafos vos pudieras hacer notas internas de cómo es imposible ya nuevos casos dentro de Comodoro Pi. Porque no hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Se pierden expedientes. Se pierden expedientes. Cualquiera puede robarse un expediente. Así es. Entonces, me parece imprescindible que sobre el Poder Judicial haya una mirada que no solamente se vincule con la higiene de los que deben dictar justicia, sino que se vinculen con las normas, que se vinculen con el espacio. No puede ser que, me decían en un tribunal oral, porque me llamaron a declarar en el asunto de cuál Las Armas prescribió. Prescribió por lentitud de la justicia, pero... ¿Y Menem sigue siendo senador? No, pero estos días me llamaron a declarar en la causa de los 19 autos alta gama. De que había comprado Vudú sin licitación. Claro, yo hice la denuncia en su momento y una cosa que realmente me satisfizo fue que, llegado el caso a tribunal oral, 9 años después de que yo lo había iniciado... Cuando cambió el gobierno. Lo dije yo, no lo dijiste vos. No, lo dijiste. Ocurrió que el fiscal preguntó muy bien, los defensores de los imputados no tenían idea un poco de cómo había sido la trayectoria del expediente, del caso, y de cómo era mi investigación y cómo yo me había comprometido con el tema. Entonces, hay temas humanos de por medio, hay temas tecnológicos de por medio, hay temas de espacio de por medio, hay temas normativos de por medio. Bueno, por favor, designen a 5 personas inteligentes y adelante con los faroles. Si no fuera por Usina de Justicia, si no fuera por las Madres del Dolor, Vivian Perrone, Diana Cohen Agres, que están luchando para que las víctimas tengan los mismos derechos que los victimarios. Hay una denuncia de las Madres del Dolor que hay un mismo juez que a la gente que mató por exceso de velocidad los dejaba libres. Sí. Hay un mismo juez. Yo después te voy a acercar todo el material, ¿cómo no?, porque te va a resultar muy interesante. Ese juez sigue ejerciendo, sí, y los asesinos al volante siguen estando en la calle. Las víctimas no tienen acceso a un abogado y sí lo tiene el victimario. Sí. Un defensor que pago yo con mis impuestos, que pagan los chicos, pagamos todos con nuestros impuestos, porque no está gratis el defensor oficial. Tal cual. Cobra algo. Entonces, ¿qué esperamos para cambiar las cosas injustas que tanto molestan al ciudadano de a pie? Y así como hace un rato reclamábamos que ingreses con cámaras en Comodoro Pi, un día con gente que sepa, no con Ricardo Morales Sanz, hace un programa que se vincule con... En los últimos 10, 15 años, ¿hay más violencia cotidiana? Por favor, sí. Hoy en día la gente se pelea en la calle por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Más allá de la violencia doméstica que aumentó. Sí. El tema es que vos vas y tocas a un auto, o no lo tocas, sino que pasás muy pegado, el otro te insulta. Sí. Yo tengo una buena o mala costumbre. Cuando manejo, dejo pasar a todos cuando voy a doblar. Sí. Me insultan de atrás, cambian la luz, dejo pasar. Y cuando soy peatona, si hay un coche sobre la línea blanca, le hago así en el capot. Sí, sí. ¿Y qué me responden? Andate a la... Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, no tenemos respeto, no somos considerados, ponemos el auto... Pero va creciendo. Sí. ¿El crecimiento es solo un dato de insatisfacción económica o es algo mucho más profundo donde hay que la gente inteligente y permanente en el periodismo y en la democracia como vos tendrían que prohijar para que esto empiece a estar instalado como problemática central, ¿no? Yo no sé si vos pensás lo mismo. Creo que la gente, al ver que la justicia no actúa, toma justicia por su propia mano. Así es. Sí. El caso del señor que fue linchado porque alguien dijo que el hijo de él había violado a un chico,
que luego no haya pasado eso. Por las dudas lo mato, ¿no? Por las dudas lo mato. Sí. O todos los vecinos que quemaron la casa de una pareja asesina que mató a la nena, pero quemaron la casa, Sí, ¿entendés? sí, sí. Entonces, si la justicia actúa, si cuando fueron los primeros golpes a esa nena, si cuando la persona que indudablemente tenía muy mal prontuario, digamos, en el barrio, actuaba, si la policía actuara como corresponde, si la justicia actuara como corresponde, si hubiera lugares para reeducar a los adolescentes que van por mal camino y cuando entran a la cárcel aprenden mucho más, Claro, que y salen a matar. Ese es el otro tema. Las cárceles, escuela de delito, ¿no? Es decir, el primario, es decir, el que por primera vez ingresa en una cárcel, sale perfeccionado en cómo mejorar su capacidad delictiva. Es espantoso, pero es cierto. Es cierto desde hace muchos años, ¿eh? Esto es la dejazón argentina respecto al desinterés y a la violación de un artículo de la Constitución Nacional que dice que las cárceles deben ser sanas y limpias para regeneración del delincuente. Para reintegrar al individuo a la sociedad. Así es. Así que en falta estamos en muchas cosas y es importante que en este reencuentro contigo, en este tipo de programa, vos te hayas puesto el abanico en varios temas que se vinculan con el perfil nuestro de todos los argentinos y donde no bajar los brazos. Y me tengo que ir, pero Sí. con los brazos en alto. Bien. Como siempre. Y te debo una bolsa más porque Martín Cabrales me dijo que como te quiere mucho, a vos te da 2 bolsas porque sabe que tus secretarias Sí, te están sí. esperando. Así que Sí. hoy la primera y la segunda te la esta llevo. me la oculto en mi coche porque si no ya me la manotea. Perfecto. Yo te espero la otra para no tener una crisis. No, en el explicales estudio. que no te di ninguna y que la que te tengo que dar te la voy a llevar al estudio. Tal cual. Fue un placer inaugurar mi 25º año. Después lo levantás, ahora mirá cámara para que nos despidamos. Gracias. Gracias a vos, Fanny, por ser como sos y por haberme invitado, a pesar de que vos sos mucho más desde muchos puntos de vista. Muchas gracias. Por favor. 15-4172-4515. Tenemos entradas y tenemos un montón de cosas y también nos tenemos que ir. Hasta la semana que viene. Gracias. Cántame el tanto, decime lo que sos. Miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar, sin miedo de pelear, sin miedo a la verdad, sin miedo de enfrentar. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo.